Bueno, yo le dije que quería presentarle a una persona que nos contara un poco lo que ha ocurrido en Bolivia en los últimos 15 años. Y la persona que le voy a presentar es Gloria Beretervide. ¿Cómo te va, Gloria? Bienvenida. Gracias, Julio. ¿Cómo estás? Muy bien. Gloria es periodista, es una periodista argentina, que desde hace ya una punta de años decidió radicarse en Bolivia para acercarse justamente al país y a este proceso político, económico que comenzó a vivir Bolivia con la asunción de Evo Morales como presidente. En primer lugar, Gloria, ¿por qué se te ocurrió Bolivia? No se me ocurrió a mí. En el 2005, un director inglés decidió hacer una serie. Yo trabajo para series especiales de televisión inglesa, rusa, china. En este caso era la BBC de Londres y otras televisoras europeas que querían hacer un capítulo para una serie muy grande sobre la democracia. Justo eran las elecciones en Bolivia. Entonces me mandaron para hacer una investigación periodística previa antes de la filmación. Era justo la campaña, era el 2005. Era la campaña, estaba Evo Morales, recién habían hecho el acuerdo con Álvaro García Linera. Entonces seguí la campaña y empezamos a filmar justo antes de las elecciones. Y me quedé hasta unos días después de esa elección maravillosa, el 18 de diciembre del 2005, en la que ganó sorpresivamente por más del 50% Evo Morales. Ganó con un 53,4%. O sea, lo sorpresivo fue el número. El número jamás en Bolivia, en los años anteriores, alguien había ganado con más del 20 y tantos %. Acordate que después siempre había acuerdos en el gobierno, te doy 3 ministerios a vos y me das tus votos. Para poder gobernar. Eran unas componendas tremendas y siempre quedaba de lado los candidatos populares, digamos. Y fue sorpresivo, la oposición no lo podía creer y el partido de Evo Morales, el MAS, tampoco lo podía creer. Fue una alegría y un triunfo increíble. A partir de ahí continué con distintas series, algunas para Al Jazeera, una serie que se llama Testigo. Seguí distintas organizaciones sociales, seguí todo el proceso de cambio desde el inicio hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, ¿y qué es lo que caracterizaría ese proceso de cambio al que te referís en Bolivia? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bueno, ¿cuáles son los elementos esenciales? Porque hay un hecho, digamos, que es a partir del cual vamos a conversar. Bolivia se ha convertido, la cenicienta de Sudamérica, se ha convertido en el único país de Sudamérica que crece. Exactamente. Entonces, eso ya es algo para explicar. Pero pensá, Bolivia tenía, durante todos los 90 y antes, más allá de las dictaduras, todo el tema violencia, dictadura, gobierno democrático, en los 90 y principios de este siglo, Bolivia era una empresa manejada por sus dueños, como pueden ser otros países de la región, incluso el nuestro. De la región, inclusive. Exacto. Cuando llegó Evo Morales, cambió absolutamente todo. Primero, un montón de gente en el gobierno sin experiencia de gestión. Maravillosos administradores, maravillosos. Una coalición en el gobierno de clases medias progres, si querés, o izquierdistas, como quieras llamarlas, minoritariamente, y una gran cantidad de organizaciones sociales, básicamente indígeno-campesinas. Campesinas e indígenas, exactamente. Y Evo en el medio como el gran articulador entre ambos sectores de la sociedad. ¿Qué les dio el triunfo esa articulación es lo que le dio el triunfo hasta el momento actual? Pensá que Evo venía del sindicalismo, de los cocaleros. Del sindicalismo agrario, que es algo agrario. Que todavía nosotros no conocemos con esas características en la Argentina. Pero justamente, después si querés podemos hablar del tema sindicalismo agrario. Ahora, llegaron al gobierno y lo primero que tenían que hacer era nacionalizar los hidrocarburos, porque eso les iba a dar el dinero para toda la planificación, para todo este proceso de cambio, para todo este cambio social, básicamente, que han hecho. A partir del 1 de mayo, ellos no tenían la mayoría parlamentaria. No. Sin embargo, lograron votar
una vez que se nacionalizó, lograron votar en noviembre del 2006. Se nacionalizó el 1 de mayo. En noviembre del 2006 lograron votar los 44 contratos petroleros, con una sesión maratónica y muy difícil en el Congreso. A partir de ahí, todo fue diferente. Claro. Un plan económico que priorizó los servicios, que priorizó, digamos, que terminó con la maldición de los recursos naturales, de la que Bolivia, junto con Angola, eran, de acuerdo a los economistas internacionales, eran los ejemplos más tremendos, más extremos. A partir de ahí se apropiaron de sus recursos naturales, se apropiaron de áreas estratégicas del gobierno, se apropiaron de las comunicaciones que estaban en manos. Acordate que tuvieron que echar a la CIA del Ministerio de Defensa, que manejaba las comunicaciones, tuvieron que echar a la CIA de Cancillería, tuvieron que echar al Comando Sur del Estado Mayor del Ejército. Y a las ONGs, ¿no? La USAID y todas esas organizaciones. Todo eso las fueron echando en etapas posteriores, fueron sacando del país, hasta se fue en el 2008, lo echaron al gobernador, al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, que era un señor que había venido de los Balcanes directo a Bolivia. Para lograr, evidentemente era clarísimo, un proceso de partición. Bueno, pero ya nos fuimos muy adelante. Sí, nos fuimos adelante. Entonces, ¿qué caracterizó? Vos diste un elemento, nacionalizó los recursos naturales del país que eran el salario de Bolivia. Exacto, los hidrocarburos, básicamente el gas. Bolivia es el mayor productor de gas de la región y no tenía gas domiciliario. Bolivia tenía estos números. El 82% se los llevaban las empresas extranjeras, entre ellas nuestra Repsol, Petrobras, y el 18% quedaba en manos. Nuestra Repsol no es nuestra. Perdón, eran otras épocas, me equivoqué. Repsol y Petrobras, por ejemplo, hubo una gran negociación, estaba Néstor Kirchner, el 82% quedó para el país. Y el 18% se lo llevaban las empresas extranjeras, que es lo lógico. Antes, ese 18% que quedaba dentro del país, ¿quién sabe que se lo llevaba? Porque no llegó nunca al pueblo. Llegaba al Estado. Al Estado jamás llegó. Y ahora, en ese momento vos tenías 40.000 personas con gas domiciliario. Ahora tenés casi 4 millones. Y armó la red domiciliaria. Armó la red de gas domiciliario. Era tremendo. Yo llegaba, los hoteles de 5 estrellas no tenían gas natural, era todo eléctrico. Todo eléctrico. Claro, en un país que tampoco le sobra la electricidad. Pero por eso. Entonces, ahora está normalizado. Digamos, poco a poco se va abriendo, tenés gas en tu cocina. Ahora, digamos, lo que sorprende de Bolivia es que, bien, se lograron dominar el recurso y aprovechar el recurso para su propio desarrollo. Ahora, lo interesante es que eso no solamente se volcó en una mejor distribución hacia la gente, es decir, bajo la forma de subsidios y de distribución directa, sino que fue capaz de generar inversiones en el país. Es decir, que son las que motivan este desarrollo que estamos hablando. Exacto, porque no se fueron las empresas extranjeras, de hecho se quedaron porque les convenía. Exactamente. Se quedó Repsol, se quedó la que era socia de Repsol con el gas boliviano. Petrobras, a Lula le costó, tuvo que mediar Néstor Kirchner, le costó mucho, pero finalmente entendieron. Y Bolivia no solamente, y no me refiero solo al gas, no solamente decidió exportar productos naturales, sino industrializados. No materia prima, sino empezar a industrializar. Esa es una segunda etapa que a partir del 2010 empezaron. Eso empieza en el 2010, Gloria. Tal vez un poquito antes. Pero en ese momento. Se empieza a hablar, empezaron como la revolución democrática y cultural de acuerdo a los términos de Fidel Castro. Fidel le había dicho, Evo, no son momentos para una revolución violenta. Esta es una revolución democrática y cultural. Y de esa la hicieron la transición a la revolución científico-tecnológica. Si querés, en el 2010 empieza a hablar más de esto. Aparece el litio en el 2008. Yo me acuerdo, estaba haciendo una nota chiquita para BBC, para la sección Economía de la BBC, y
Mitsubishi, el presidente de Mitsubishi Bolivia estaba desesperado atrás de Evo, que no lo recibía, porque él quería el contrato sobre el litio para el auto eléctrico que pensaban hacer. Bolloré, Mitsubishi, todas las grandes empresas estuvieron detrás de ese recurso. Fue muy claro el gobierno de Evo Morales, dijo: no vamos a negociar el recurso a la materia prima, tenemos un plan piloto de 4 fases. Completaron las 4 fases del plan piloto. La cuarta fase fue la producción de baterías de litio. De hecho, las hicieron piloto. Sulfato, todos los derivados del litio, sulfato, clorhidrato, no sé, no entiendo mucho. Hidróxido de no sé qué. Y lo que hicieron fue asociarse ahora con una empresa alemana, ASI Systems, creo que es alemana, con la cual van a industrializar absolutamente todo, van a producir todos esos derivados del litio, del potasio, el cloruro de potasio, todo con ellos, y hasta llegar a las baterías. La etapa industrial, la etapa piloto terminó, están en la etapa industrial. Ellos no negociaron sus recursos naturales. Claro, ni los entregaron simplemente a la exportación, digamos, de la mina a la exportación, o del pozo a la exportación. Exacto, así como el litio, te digo, el estaño enriquecido, la planta procesadora de urea, en fin, hay una cantidad de desarrollos industriales locales, increíblemente locales. Estamos conversando con Gloria Beretervide, que es una argentina radicada desde hace bastantes años en Bolivia y, como usted ha podido escuchar, conoce bien lo que ha ocurrido en este país. Vamos a seguir conversando con ella en un ratito, ya volvemos.